La entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. 12 del día, 3 minutos en Colombia, y la noticia, la entrevista del día está en el Ministerio de Agricultura, porque en las últimas horas el Gobierno Nacional expidió un decreto muy importante, el decreto de las compras públicas, mediante el cual se busca y se fijan reglas claras para proteger a los pequeños productores del campo colombiano. Este decreto obliga a las entidades del Estado y a las entidades también mixtas a comprar como mínimo el 30% de sus productos de manera local a todos los pequeños productores en el territorio nacional. Pero ya tenemos conexión vía Teams con el ministro de Agricultura, el doctor Rodolfo Sea. Ministro, gracias por atendernos como siempre aquí en el noticiero El Mediodía de Casa de Nariño en línea, y cuéntenos en qué consiste este decreto que expidió en las últimas horas el Gobierno Nacional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los colombianos. Este decreto permite fijar las reglas claras y reglamenta el artículo 229 del Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 2046 del 2020. El decreto establece una cosa importante, y es que cuando el proveedor de alimentos que van a comprar las entidades públicas, tanto nacionales como locales, en una zona pertenece a un pequeño proveedor de la zona o a la agricultura campesina, familiar y comunitaria, va a tener un puntaje adicional. Por ejemplo, si Don Pacho le va a proveer alimento a un oferente que va a contratar con el ICBF, ahí con ese contrato puede tener un puntaje adicional del 10%, siempre que pueda demostrar el oferente que le va a comprar a Don Pacho, que es un pequeño productor local o pertenece a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Y también establece claramente que mínimo el 30% de esos alimentos que se compren en la zona para estas entidades públicas, tanto nacionales como territoriales, debe venir de pequeños productores locales y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Para esto se ha creado una mesa técnica nacional de compras públicas locales de alimentos. A través de esta mesa técnica se va a verificar y se va a hacer toda la vigilancia de que se cumplan las compras locales en la ruralidad colombiana. Carlos Fernando, le escucha al señor ministro de Agricultura. Ministro, ¿qué debe hacer un pequeño productor en Colombia para volverse acreedor? Es muy fácil. El pequeño productor o Don Pacho que pertenece a la agricultura campesina, familiar y comunitaria deben inscribirse ante las secretarías de agricultura de los departamentos o quien haga sus veces. Pueden ser o productores individuales o también asociaciones. Importante precisión, ministro. Paola. Ministro, ¿cómo se verificará el cumplimiento de este decreto puntualmente? La mesa técnica tiene esta responsabilidad, y en esa mesa técnica va a estar presidida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y su secretaría técnica la va a hacer la Agencia de Desarrollo Rural. Deberán, como primera medida, verificar que las secretarías de Agricultura tienen esa lista de proveedores locales y que esos proveedores locales son pequeños productores o pertenecen a la agricultura familiar, a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Y si se presentan dificultades en la zona, porque algún tipo de producto por no estar en cosecha o porque no se consigue en la zona, no lo puede proveer una de estos campesinos o pequeños productores, deberá hacer esas verificaciones con las secretarías de agricultura departamentales o quien haga sus veces, y buscar, en caso que no se consigan los productos, cómo otros pequeños productores de otras zonas del país pueden proveer estos alimentos. A las 12:08, finalmente, ministro, otra pregunta. ¿Cuál será el impacto de las medidas contenidas en este decreto? Estas medidas son muy importantes para dinamizar las economías rurales y las economías locales.
porque nosotros tenemos estimado que existen aproximadamente unos 3 millones de pequeños productores. Estos 3 millones de pequeños productores, de acuerdo a las estadísticas que tiene la UPRA, producen el 70% de los alimentos y generan el 50% del empleo rural. Permitir que estos pequeños productores, que la agricultura campesina, familiar y comunitaria puedan llegar a un mercado de las compras públicas que equivale en el país a 1.7 billones de pesos, es permitir que puedan tener ingresos, es permitir que se puedan convertir en emprendedores y que también aportar a la equidad del país. De esa manera, nosotros en el gobierno del presidente Iván Duque trabajamos juntos por el campo. 12 del día, 9 minutos, pues doctor Rodolfo Sea, ministro de Agricultura, como siempre, muy gentil por estos minutos aquí en Casa de Nariño en Línea. Muchas gracias a ustedes y aquí estaremos siempre presentes. Pues ahí está este anuncio importante del Ministerio de Agricultura con este decreto, Carlos Fernando, compras públicas, que como lo decía el ministro va a ser muy importante para dinamizar las economías locales y sobre todo rurales. El ejemplo comienza en casa, porque el objetivo de este decreto es que el 30% como mínimo de las compras que hacen las entidades del Estado y las entidades mixtas, de economía mixta del país. Es una obligación para las entidades. Es una obligación, es una exigencia a través de este decreto, pues se tiene que hacer en la localidad, en la región, para dinamizar, como usted indica, esa economía y sobre todo apoyar a los pequeños productores de nuestro campo colombiano. Casa de Nariño en Línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.